el programa del día de hoy con el doctor Sebastián García Saizó. El doctor García Saizó es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Planeación y Financiamiento de Salud Pública y una maestría en Salud Pública por la University of London. El doctor García Saizó se ha desarrollado en la planificación estratégica de salud pública. El doctor García Saizó se ha desempeñado en varios cargos, entre los que destacan coordinador de Facultad de Medicina de la UNAM, director de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En la Secretaría de Salud fue director general de Calidad y Educación en Salud, así como coordinador de asesores en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Actualmente es director de Evidence and Intelligence for Action in Health en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. El título de la conferencia del día de hoy es Políticas Públicas para la Transformación Digital del Sector Salud. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Escandón por la presentación y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar el día de hoy con todos ustedes para hablar un poco sobre lo que implica el trabajo en términos de las políticas públicas para la transformación digital del sector salud. En este contexto en el que nos encontramos todos el día de hoy a nivel global en una respuesta a la pandemia por COVID-19, y por supuesto también todo lo que ha generado esto en términos de la necesidad de acelerar nuestro paso en esta transformación. La transformación digital, digamos, no es algo nuevo, no es algo que acaba de comenzar. Nuestros países en la región de las Américas han trabajado en este sentido durante ya algunas décadas. Pero sin embargo, la pandemia ofrece una situación particular, ofrece un contexto particular que nos invita a acelerar y nos ofrece una serie de oportunidades también muy importantes para lograr. Voy a hablar precisamente el inicio sobre algunas de las premisas que mueven este desarrollo de políticas regionales en torno a la transformación digital y el marco del contexto actual que permite justamente abordarlo ahora en una forma acelerada con los países de la región. El rol de la organización y cómo hacemos justamente este trabajo a nivel regional dentro del entorno global y cómo llegamos entonces a la construcción de políticas regionales que toman en cuenta precisamente esta situación que enfrentamos en todo el planeta. Una mirada hacia dónde vamos como región, algunos puntos centrales de lo que hablamos nosotros en esta política de transformación digital y algunos pasos de implementación en los países. Entonces, a ver, necesitamos partir de este punto en donde planteamos la necesidad de contar con datos, información y conocimiento. Y cuanto mejor sean estos, más inteligente va a ser la respuesta del sector salud en cualquier momento. Es decir, entre mejores datos, mejor información, mayor conocimiento se tenga, vamos a poder responder mejor a cualquiera que sea el reto que en un momento dado esté enfocándose el sector salud. En este sentido, las herramientas digitales van a ser clave para permitir el acceso a cualquier tipo de contenido y también aplicaciones tecnológicas. Y hoy estas herramientas son también claves para los procesos de autocuidado. Por ejemplo, el enfoque a telemedicina, ¿no? En un entorno en donde señalábamos la necesidad de quedarse en casa como parte de las respuestas y las medidas de contención y de respuesta a la pandemia, y lo que genera esto justamente en la posibilidad de permitir o continuar dando servicios de salud a distancia.
Tener acceso a datos, a la información y a la evidencia correctos van a ser claves, pero también deben ser esto en el momento correcto y en el formato correcto. Y esto va a ser uno de los principales factores críticos para el éxito que tenemos en la pandemia que enfrentamos actualmente, pero también en cualquier evento de salud pública que podamos enfrentar hacia el futuro. En situaciones o en contextos de incertidumbre, como lo ha sido esta pandemia en muchos sentidos, desde su inicio y conforme ha avanzado al presentar, digamos, cambios en los entornos, vamos a poder utilizar modelos predictivos como un factor también crítico en la planificación de los sistemas y de las respuestas. Pero, sin embargo, estos modelos van a requerir datos confiables. Y si estos no están disponibles, los modelos van a también a presentar limitaciones muy importantes. Y cuando hablamos de datos, tenemos que entender también que todos los individuos generamos datos. Todos los equipos de trabajo, todas las instituciones, todas las organizaciones. Sin embargo, estos datos no siempre están disponibles y no siempre son entendidos. Aquí el caso particular es, por ejemplo, toda la información que existe en los entornos de las plataformas sociales, digamos, las redes sociales, y el valor tan importante que tienen en un contexto de la salud pública y pretendiendo entender las implicaciones del comportamiento social y la toma de decisiones, en particular hacia los riesgos sanitarios. Entonces, poder también canalizar, utilizar toda la información que se está generando es una de las grandes oportunidades que tenemos hacia el futuro. Ahora, si hablamos de un antes, digamos, y un después, la Organización Panamericana de la Salud lleva ya más de 4 años trabajando en el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud a través de la iniciativa ISH4 o IS4H por las siglas en inglés de Information Systems for Health, en donde se elaboró en 2019 en conjunto con todos los países de la región ya un plan de acción y una estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de información. Y desde ahí también, a través del marco conceptual y el modelo de madurez, se hizo la determinación del nivel de madurez de los sistemas de información en los países de la región. Y esto nos permite tener una evaluación, un diagnóstico previo justamente a la llegada de la pandemia y entender también los retos que se enfrentan en este momento, ahora posterior al inicio de la pandemia por COVID-19. Y aquí algunos de los elementos claves en esta reflexión sobre qué tan digitalmente preparados estábamos al iniciar la pandemia. En términos de la necesidad de cimientos sólidos, no tenemos a nivel regional un marco conceptual y técnico que guíe la transformación digital. Tenemos también presencia de instrumentos regulatorios obsoletos que no necesariamente están preparados para el uso de soluciones de salud digital. En términos de alfabetización digital, por ejemplo, como un área clave también, los recursos humanos, pero también, digamos, el público en general, los usuarios de los servicios de salud, no están completamente preparados para el uso masivo y acelerado de soluciones de salud digital. Si hablamos, por ejemplo, de interoperabilidad y la posibilidad, entonces, de emplear todos los datos disponibles en un entorno de múltiples actores individuales e institucionales, bueno, hay una franca falta de interoperabilidad en los sistemas de información, en particular para el registro y acceso a datos críticos. En uno de los enfoques, y sobre todo al inicio de la pandemia, y hablábamos hace un instante sobre el papel de la telemedicina en esta necesidad de mantener la prestación de servicios como respuesta a esta disrupción tan importante que teníamos tanto en la prestación en sí de servicios como en el lado de la demanda de los servicios por la pandemia, ¿no? Pero pues bueno, tenemos en este mismo entorno una falta de comprensión sobre el nivel de madurez que realmente existe para lograr una prestación masiva, eficaz y de calidad de los servicios de telemedicina. Es decir, que nos permita una implementación eficiente y sostenible de una estrategia de telemedicina. En términos de datos críticos, bueno, hay una falta importante de herramientas y de plataformas
que permitan la rápida toma de decisiones durante emergencias de salud pública. El flujo de información todavía presenta grandes limitaciones en muchos de los entornos en nuestra región. Y esto nos lleva también, digamos, a hablar sobre la infraestructura de tecnologías de información, en donde tenemos todavía limitantes en la disponibilidad tecnológica. Muchas veces tenemos tecnología o infraestructura tecnológica incompleta o inadecuada, que nos permitiera una implementación masiva de soluciones digitales, tanto a nivel institucional como en el lado de los usuarios, es decir, la población en general. Ahora, si hablamos sobre algunos de estos desafíos, entonces, vinculados a la transformación digital, ¿no? Y que, por supuesto, están enmarcados en los retos presentados por la pandemia, pues bueno, a ver, en términos de legislación o normatividad, vemos una legislación anticuada, en particular que pueda apoyar el uso seguro, ético y eficaz en la telemedicina, ¿no? Si hablamos de infodemia, vemos sistemas de salud que no están preparados para la sobrecarga de información, ya sea esta verdadera o falsa, y falta también de metodologías y de herramientas que nos permita trabajar eficazmente sobre el comportamiento social de las personas. Es decir, cómo conocer más sobre cómo se toman las decisiones, cómo se construyen las percepciones y eventualmente cómo una persona asume riesgos en este sentido. En alfabetización digital, bueno, entendemos como un gran desafío que los recursos humanos no están preparados digitalmente, ¿no? Y sobre todo si hablamos de una rápida adopción de una cantidad masiva de soluciones de salud digital. Y si hablamos de datos e infraestructura, una vez más, pues bueno, tenemos falta de datos críticos disponibles para toma de decisiones y esta falta de interoperabilidad que mencionábamos en la lámina anterior y de normas que nos permitan facilitar la gestión de los datos. En el centro de todos estos desafíos está también el ancho de banda y conectividad, como elementos claves que permitirían en un momento dado articular las soluciones para responder a estos desafíos existentes. Ahora, ¿cuál es el rol de los organismos internacionales y en particular el rol que juega la Organización Panamericana de la Salud y qué se ha hecho en el planteamiento de políticas públicas? Bueno, en el ámbito de los organismos internacionales, y no solo en este entorno de salud digital, en general, ¿no? El planteamiento de las políticas públicas como un instrumento de construcción colectiva entre los países, permite también la elaboración de elementos de acompañamiento, pero críticos para en un momento del desarrollo de algún tipo de oportunidad dentro de los contextos nacionales. Incluye, por ejemplo, marcos conceptuales, la generación de herramientas, la posibilidad de establecer estándares compartidos y capacitación en la formación de recursos humanos sobre eso. Que se traduce también en la generación entonces de estrategias, de planes de acción, de hojas de ruta y orientaciones técnicas en apoyo entonces a los países en la adopción de una política particular. Y en este sentido, en el contexto en el que nos encontramos, bueno, partimos desde ya un camino de muchos años en donde se estableció, por ejemplo, la estrategia y plan de acción sobre e-salud en 2011, en conjunto entre todos los países integrantes de la Organización Panamericana de la Salud, que después se complementó también con la estrategia y plan de acción sobre gestión del conocimiento y comunicaciones y el plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud que señalaba hace un momento. Es decir, se va construyendo todo un camino, digamos, de políticas públicas que pretenden entonces constituirse como un punto de anclaje para los países, para el desarrollo de sus propias políticas a nivel nacional y la generación de estrategias y ya de elementos operativos en la implementación de un cambio. En este acompañamiento, entonces, se ha dado respuestas particulares en un entorno de cambio acelerado, en donde podemos generar, por ejemplo, herramientas muy enfocadas hacia telemedicina, como
como es la herramienta para evaluar el nivel de madurez de las instituciones para la implementación de servicios de telemedicina, o la evaluación rápida de mecanismos para recuperar datos críticos en respuesta a un reto sanitario, o en torno al uso de inteligencia artificial en la salud pública, o bien elementos técnicos puntuales que pretenden responder a puntos específicos en el desarrollo de este entorno mucho más amplio de transformación digital y sistemas de información, como por ejemplo las hojas técnicas sobre cómo a través de la salud digital poder facilitar la telerehabilitación, o cómo la salud digital en términos de una estrategia para mantener los cuidados o la atención a las personas que viven con alguna enfermedad no transmisible durante la pandemia, y el rol, por supuesto, también de los sistemas de información y la salud digital en un entorno de pandemia. Esto se suma entonces a un ambiente mucho más amplio, tienen disponible en este link que les comparto, de desarrollos que pretenden ir trabajando justamente con los países en la co-creación de estas hojas de ruta a nivel nacional para la implementación de un cambio o una transformación digital. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas oportunidades en el mismo entorno que venimos comentando? Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, aquí la posibilidad de generar estandarización de herramientas para lograr la interoperabilidad en los sistemas de información y el acceso a datos críticos, la generación e implantación de modelos conceptuales y procesos que puedan facilitar la co-creación de soluciones digitales para el sector salud, y aquí la importancia que juegan las redes y en particular los centros colaboradores para permitir esta co-creación. Y si hablamos de recursos humanos, pues bueno, la posibilidad de incorporar competencias digitales en la formación profesional de los trabajadores del sector salud. Es decir, no esperar solamente a la capacitación ya cuando se encuentran en los entornos laborales, sino trabajar desde el entorno formativo para lograr entonces sí en mediano plazo una transformación sostenible a futuro. Y también en el lado del público en general, es decir, en donde es importante comprender el comportamiento social de una población frente, por ejemplo, a la sobrecarga de información, y así lograr poblaciones más preparadas digitalmente, que puedan utilizar mejor la información disponible, que puedan tomar decisiones basadas en mejores fuentes de información, y que puedan además hacer un mejor uso también de las herramientas digitales disponibles. Si hablamos de las bases, digamos como el principio que entonces puede detonar una serie de desarrollos posteriores, bueno, existe una gran oportunidad en el establecimiento de nuevos modelos conceptuales que permitan, por ejemplo, la implementación de una nueva arquitectura de salud pública en la era de la interdependencia digital. No solo hablar de la incorporación de soluciones tecnológicas, de herramientas tecnológicas, sino realmente entonces ver los cambios necesarios en la arquitectura de la salud pública para convertirla entonces en un entorno que habilita nuevas potenciales a través del uso de las tecnologías digitales. Y esto implica también la renovación de viejas políticas y el establecimiento de nuevas que permitan o faciliten la transformación digital del sector salud. Desde el establecimiento, por supuesto, de los marcos normativos, el campo legislativo, hasta la aplicación ya a políticas puntuales o programas específicos. Ahora, toda la construcción de las políticas, digamos, en un momento dado se dan en un entorno mucho más amplio. En este marco es muy importante identificar las brechas y oportunidades, pero comenzar desde la revisión de un contexto global, que permite entonces la formulación de modelos conceptuales y una discusión estratégica, entonces sí, ya enfocada a las necesidades puntuales en los entornos nacionales. Una formulación, la consulta formal con los países, buscando que se reflejen todas estas particularidades en los entornos nacionales en un contexto regional y la visión global,
y después ya los procesos de formalización para convertirlos en verdaderos instrumentos de conducción de la política regional. Y finalmente, esto lleva entonces ya a la posibilidad de generar una implementación a nivel regional con las particularidades en cada uno de los entornos nacionales y una evaluación continua que permite la educación a través de la retroalimentación a los instrumentos de política pública. Y bueno, empezando por este contexto global, es decir, la transformación digital no es algo que solo se plantea en nuestros países en la región. Si bien está muy bien ubicada dentro de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2030, particularmente en los elementos 6 y 7, está ya reflejado esto en un amplio número de documentos de política internacional global, como por ejemplo es la hoja de ruta del Secretario General de Naciones Unidas para la Cooperación Digital, o bien, más recientemente, la política sobre salud digital de la Organización Mundial de la Salud, discutida en mayo de 2018 entre los países. Pero no solo es del entorno de las instituciones multilaterales, es decir, también existe todo este contexto que debemos tomar en cuenta a nivel global, el gran cambio, la gran aceleración que se tiene en este cambio. Esto es simplemente un ejemplo de lo que ocurre en un minuto a nivel global a través de todas las plataformas existentes ahora, ¿no? Por ejemplo, más de 243,000 fotos que suben a Facebook con 70,000 horas de contenido de video reproducido por los usuarios, o más de 3.8 millones de búsquedas en Google. Esto tan solo en un minuto. Twitter registra más de 350,000 tweets enviados. En LinkedIn hay más de 120 nuevas cuentas que se abren en este mismo minuto. Y así en un entorno que sigue siendo, sigue acelerándose y que se permite también, o nos debemos también permitir entenderlo desde el punto de vista de la adopción tecnológica. Vemos, por ejemplo, cómo hace más de 100 años, digamos, cuando comenzaba la utilización ya, digamos, abierta de tecnologías que siguen vigentes, como por ejemplo el uso de líneas convencionales telefónicas, ¿no? Y vemos cómo esta adopción tecnológica para las líneas convencionales tomó un poco más de 100 años, ¿no? Para llegar al pico y posterior ya el declive en los últimos años. Y si comparamos eso con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la adopción tecnológica en términos de dispositivos móviles, teléfonos móviles, ¿no? Y vemos cómo en apenas 2 décadas llegamos a un pico incluso superior a lo que fue la penetración de las líneas convencionales. O vemos lo mismo que está ocurriendo con el Internet y el uso del Internet sin importar en qué tipo de dispositivo. Entonces, esos son parte de las grandes oportunidades que se tienen también que considerar y lo que implica esto para el entorno salud en la construcción entonces de un ambiente que pueda beneficiar a todos, ¿no? O beneficiar más a todos en términos de el uso justamente de estas capacidades actuales. También en el mundo académico esto no es nuevo, es decir, esto se ha generado ya una amplia discusión de décadas, ¿no? Sobre la importancia, sobre el rol que juega el desarrollo tecnológico, el desarrollo digital en salud y, por supuesto, el potencial que se tiene desde la mirada hacia cómo enfrentamos a los retos sanitarios, cómo respondemos a las necesidades de salud de las poblaciones o incluso cómo damos visibilidad a los problemas de salud de las poblaciones puntuales. Y lo mismo, bueno, en organismos de agencias gubernamentales puntuales, compromisos nacionales, es decir, esta agenda es una agenda que está en todas las agendas. La agenda de transformación digital es una necesidad que trasciende, por supuesto, muchos de los sectores y trasciende también cómo integramos entonces los diferentes elementos
en términos del uso, en términos del potencial que genera y cómo distribuimos también mejor las cargas que generan y los beneficios que generan en las poblaciones. ¿A dónde vamos como región? Bueno, sin duda, hablamos de una sociedad digitalmente interconectada. Pero una sociedad digitalmente interconectada como la que estamos viendo, con el acceso y la gran aceleración que tenemos ahora en el acceso a tecnología digital y en el uso de servicios digitales, requiere también de una salud pública digitalmente interconectada. Es decir, necesitamos plantear cuáles son los cambios que se requieren en esta arquitectura de la salud pública para realmente lograr un beneficio de esta transformación digital. Y bueno, en este sentido estamos reflexionando sobre la necesidad de conectar a aquellos que aún están desconectados, para que realmente tengamos la posibilidad de que cientos de millones de personas puedan beneficiarse de la transformación digital en el sector salud. Debemos adoptar también el concepto de salud digital inclusiva como la única forma de no provocar una nueva forma de inequidad generada por las tecnologías de la información. Es decir, si hablamos de la brecha digital en salud y cómo limitar los efectos en las ya existentes inequidades en salud. No hacer más grandes estas inequidades por las brechas digitales. Consideramos que la educación en temas de salud digital debe ser vista de una manera holística y a partir de la formación en el pregrado. Es decir, lo señalaba hace un momento, no esperar a que el profesional de la salud, los profesionales de la salud, egresen de los entornos formativos para comenzar con esta educación. Y que esto sea parte entonces de la cultura laboral del sector salud, que sea parte ya intrínseca de lo que implica el sector salud. Y tenemos que entender que los datos salvan vidas. Y por tanto también es urgente que reforcemos las medidas que nos permitan que esto sea una realidad. Es decir, contar con los datos requeridos en el formato adecuado y con la oportunidad también requerida. Y desde el punto de vista de la transformación digital necesitamos avanzar hacia una salud pública abierta. Una salud pública que permita entonces el acceso abierto a datos, a software, algoritmos, a literatura, a mapas, a dashboards y a todo tipo de contenido, ¿no? que pueden ser vistos entonces como bienes públicos y no como un privilegio solo de algunos. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando. Y volviendo a esta gráfica en donde presentábamos algunos de los retos, bueno, a ver, la construcción entonces de estos cimientos sólidos a nivel regional, ¿no? La elaboración entonces de un consenso con los países que permitieron establecer principios rectores de la transformación del sector salud, es decir, la definición de qué significa una transformación digital en el sector salud y con esto también la construcción entonces de políticas regionales de transformación digital, pero también de ciencia de datos e inteligencia artificial en salud pública. Una priorización de la alfabetización digital, ¿no? con la construcción de seminarios web, de conferencias, de podcasts, de cápsulas de conocimiento que acompañan, por supuesto, la construcción tanto de los principios como las políticas regionales como parte de la fase de implementación y acompañamiento con los países. Orientación técnica en la implementación del bus de interoperabilidad como un nivel nacional que sea responsable del intercambio de bases de datos entre múltiples plataformas y que permita entonces la integración de la información en salud en los diferentes entornos y con el apoyo, por supuesto, de los diversos actores. Herramientas también que permiten evaluar el nivel de madurez de las instituciones para implementar servicios de telemedicina, pero también permiten entonces diagnosticar cuáles son algunos de los puntos fundamentales en el fortalecimiento de estas capacidades para poder entonces tener un desarrollo mucho más sólido y por supuesto también mucho más sostenible hacia el futuro. En términos de datos críticos, implica la construcción también en el contexto regional, en conjunto con los países y entendiendo la necesidad particular en el entorno actual de la respuesta a la pandemia,
de herramientas para evaluación rápida para la recopilación de datos críticos. Y su vinculación con el fortalecimiento de la infraestructura en tecnologías de información, hablando, por ejemplo, en particular de plataformas como el District Health Information Systems, DHIS2, o GovData, particularmente en respuesta a requerimientos puntuales de los países para la respuesta ante la pandemia. Y con esto, entonces, lograr construir con este consenso, este trabajo con los países, trabajo con las áreas técnicas que logran también tener una mayor sensibilidad, un mayor conocimiento sobre los retos en los entornos locales, pues bueno, se avanzó justamente en este llamado a la acción para las Américas, en donde se tomó en cuenta que esta transformación digital como una realidad irreversible, ¿no? Y se construyó sobre este convencimiento de que los beneficios de las tecnologías de la información deben dejar de ser dominio de unos pocos para convertirse en un derecho de todos. Entonces, con esto se instó a través de este llamado para la acción a trabajar juntos entre los países para que la transformación digital nos pueda impulsar a alcanzar la Agenda 2030 establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también en nuestra Agenda de Salud Sostenible 2030. Y coordinar acciones relacionadas con consideraciones técnicas y marcos legales que nos permitan no dejar a nadie atrás. Es decir, la adecuación, la modernización de estos entornos con una connotación y un enfoque muy particular hacia la equidad. También a motivar la colaboración internacional que nos permita entonces fortalecer y garantizar el acceso a conocimiento e información requerido en el momento adecuado y en el formato necesario, incorporando la alfabetización digital como una política pública a partir de la educación temprana, tanto en el ambiente poblacional en general como en los entornos de formación profesional, fortaleciendo aspectos fundacionales y mecanismos de gobernanza que permiten entonces que las inversiones y las acciones en esta transformación digital sean rentables, sean informadas y también sostenibles hacia el futuro. Y un punto aquí muy importante también de énfasis dentro de este llamado a la acción que implica el garantizar que todas las acciones relacionadas con la transformación digital del sector salud consideren los principios éticos y los fundamentos de la inclusión y los derechos humanos. Esto entonces se construyó en una agenda de más de un año con los países que culminó en una reunión regional en febrero del 2021, en donde se llegó a la elaboración de estos 8 principios rectores de la transformación digital del sector salud, del sector de la salud, y este llamado a la acción como un compromiso compartido entre los países y que yo los invito a revisarlo con más detalle en el link que les presento en esta lámina. Entrando solo a algunos de los puntos, entonces, de lo que establecemos en esta política de transformación digital a nivel regional, bueno, con base en estos 8 principios rectores, se establece como una prioridad básica el generar la conectividad universal. Que nos aseguremos de que el sector salud cuente con esta conectividad universal para el 2030 y con esto entonces podamos garantizar que los servicios de salud tienen mayor capacidad en un momento dado, o los sistemas de salud tienen mayor capacidad para responder a los retos, pero también la población tiene entonces mayor capacidad de conectividad y acceder al sistema de salud. Hablamos de bienes públicos digitales, como la co-creación de bienes de salud pública digital que permite entonces la creación de un mundo más equitativo. Hablamos de salud digital inclusiva, acelerando esta visión hacia una salud digital con énfasis en los más vulnerables. La interoperabilidad al implementar sistemas de información y salud digital que sean abiertos y sostenibles y que permitan este intercambio de información y la construcción entonces de mayor capacidad de observar tanto los retos en salud de las poblaciones como la posibilidad de interactuar entre diferentes entornos.
Hablamos también de derechos humanos, con enfoque a transversalizar los derechos humanos en todas las áreas de esta transformación digital en salud. Se habla también del rol de la inteligencia artificial y la necesidad de participar entonces en esta cooperación mundial que se ha establecido sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes que permitan entonces co-crear soluciones y co-crear entonces esta también visión hacia el futuro de la salud y en particular en la salud pública. Se habla también de seguridad de la información, con énfasis a establecer mecanismos de confianza y de seguridad en la información en el entorno digital de la salud pública, y cierra con el octavo principio con justamente el enfoque a la arquitectura de salud pública, en donde se establece la necesidad de diseñar la arquitectura de la salud pública en esta nueva era de la interdependencia digital. Una arquitectura, entonces, que permita no solo incluir nuevas tecnologías, pero haciendo lo que se hace desde hace muchos años, sino realmente un nuevo entorno en donde se piense de las funciones o los cambios en las funciones y los cambios que requieren para lograr beneficiarse realmente de la inclusión de estas nuevas tecnologías. Partiendo entonces del marco conceptual, estos 8 principios, el consenso y el acompañamiento en la co-creación de los países de la región, se estableció entonces la posibilidad de tener una política regional, ¿no? Una política que se establece en 2 documentos en este ciclo 2021, que fueron sometidos al Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud y que serán discutidos en el próximo mes de septiembre en el Consejo Directivo de la organización, que establecen la hoja de ruta para la transformación digital del sector salud en la región de las Américas, pero también el documento de política sobre la aplicación de la ciencia de datos en salud pública utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Con estos documentos, entonces, se da pie a ya generar un nuevo marco para la cooperación técnica para apoyar entonces a los países en la construcción de sus propios marcos, de sus propias estrategias y programas justamente para lograr esta transformación digital y esta conducción de las políticas públicas en los entornos locales. Pretende entonces la política regional constituirse como un ancla desde donde los países pueden acelerar sus propias, el desarrollo y el establecimiento de sus propias políticas nacionales. Y permitiendo entonces sí ya a nivel local y a través de cooperación técnica la definición de una visión del estado futuro en los países con la priorización requerida, la adaptación a contextos y planes nacionales y locales con la identificación de actores claves en estos contextos particulares que permitan entonces la formulación de estrategias y planes de acción en el contexto nacional con sus propios marcos de monitoreo y evaluación y los desarrollos ya de implementación de hojas de ruta que permitan esta transición y esta transformación con la evaluación continua como un elemento necesario para poder retroalimentar y continuar esta construcción hacia el futuro. Esto es entonces el entorno en donde consideramos que la región, entonces, en su conjunto podrá avanzar en esto que es, insistimos, no algo nuevo, no algo que acaba de surgir, pero que sí presenta una fuerte focalización, una fuerte visibilidad en el entorno actual, en la respuesta a la pandemia por COVID-19, y que ha dado también lugar a identificar las grandes oportunidades que tenemos para el fortalecimiento y sobre todo para acelerar esta transformación, en donde el sector salud muchas veces ha estado rezagado en relación a las agendas de transformación digital en los gobiernos. Y es un llamado a redoblar estos esfuerzos, a ver la transformación digital como una gran oportunidad y la posibilidad entonces de generar hacia el futuro una mayor capacidad en los países, no solo para la adopción de tecnologías y generar el beneficio para las poblaciones en salud, sino también para agilizar o acelerar el desarrollo propio de estas soluciones en los entornos nacionales para responder a necesidades puntuales. Con esto yo termino este panorama general sobre las políticas a nivel regional en términos de transformación digital del sector salud. Agradezco nuevamente la oportunidad
de haber estado el día de hoy con todos ustedes y quedo abierto a las preguntas que puedan generarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con algunas preguntas. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de mayor impacto en las que debemos enfocarnos durante los próximos 6 meses para acelerar la transformación tecnológica de México? Muchas gracias por la pregunta, Paula. A ver, yo señalaba hace un momento justamente las principales oportunidades que tenemos. Y estas oportunidades las contemplamos desde un punto de vista regional. Y aplican, por supuesto, en los entornos locales a medida que las diferentes instituciones tengan la capacidad y tengan también la oportunidad de utilizar este marco regional para implementarlo. Pero en grandes rasgos, a ver, tenemos en lo técnico, por ejemplo, gran oportunidad en términos del establecimiento de normas y herramientas. Y aquí enfatizo, por ejemplo, en la necesidad de marcos regulatorios, desde lo legislativo, es decir, que podamos tener un entorno legislativo, un marco legislativo adecuado para la incorporación de las tecnologías digitales, en particular, por ejemplo, en su relación con la provisión de servicios. En los marcos regulatorios, incluso también pensar en la gran oportunidad que todavía tenemos ahí de construcción, de evaluación de tecnologías digitales, ¿no? Y aquí me refiero no solo a dispositivos, pero si pensamos por ejemplo, algoritmos, ¿no? Lo que ya existe en torno a disponibilidad de algoritmos incorporados muchas veces incluso en otras tecnologías, en otros dispositivos, y que no están siendo regulados. Es decir, podemos en un momento dado a lo mejor regular la introducción en un entorno nacional de un dispositivo para la medición de un aspecto X diagnóstico, si quieres, pero no se está considerando muchas veces el algoritmo que viene dentro de este dispositivo para realizar la medición. Esto es algo que, por ejemplo, agencias reguladoras en nuestra región que han innovado con esto, por ejemplo, la FDA, ¿no? Que ya cuenta con mecanismos, con procedimientos para llevar a cabo justamente estos procesos regulatorios. Hablando de la estandarización también, podemos hablar de las herramientas que permitan lograr mayor interoperabilidad en los sistemas de información y en el acceso a datos críticos como otro punto de gran oportunidad. Y algo que además el entorno de la pandemia ha dado una gran visibilidad, la necesidad de integrar mayor número de fuentes de información y generar estos entornos de interoperabilidad como un aspecto fundamental. También un área de gran oportunidad son los recursos humanos, ¿no? Yo comentaba los dos lados, tanto en el sector salud, digamos, en el personal de salud que permita tener o que podamos entonces plantear que cuenten con las competencias digitales necesarias para utilizar las tecnologías. Y aquí, a ver, el gran foco ha sido, insisto, telemedicina o telesalud como parte de la respuesta a la pandemia ante los grandes problemas que ha habido en la oferta de servicios, en la provisión de servicios, pero lo vemos también en el uso de otro tipo de tecnologías también, ¿no? Incluso simplemente en el manejo de la información disponible en medios digitales, ¿no? Y lo mismo para la población en general, es decir, no solo se trata de tener a un sector salud con la capacidad para ofertar servicios a través del uso de tecnología digital, sino también una población que sea capaz de beneficiarse de esto, ¿no? Entonces, hablar de este campo más amplio de alfabetización digital como un punto de enfoque clave que consideramos nosotros vital en el centro de esta transformación digital que planteamos a nivel regional. Y, por supuesto, también con este enfoque que yo mencionaba sobre cómo disminuimos las brechas de equidad, ¿no? Es decir, que no la alfabetización digital, la capacidad de hacer uso de tecnologías digitales genere mayores brechas en el ámbito de salud, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de poblaciones vulnerables. Y el otro gran
área de oportunidad en este entorno en el que nos encontramos y sobre todo, como planteas en la pregunta, ¿no? En estos próximos 6 meses. Bueno, marcar una clara definición en términos de las bases necesarias para esta transformación digital, ¿no? Desde los marcos conceptuales enfocados a los entornos locales, a las particularidades y a las necesidades puntuales de las poblaciones en un contexto país particular, como también el desarrollo de las políticas públicas. Es decir, no solo con hablar de transformación digital se logra, así como tampoco solo adquiriendo tecnología digital se logra, ¿no? Es decir, también estas bases sólidas son requeridas para entonces guiar el camino y generar entonces la renovación de aquellas políticas que ya cumplieron un ciclo y que necesitan revisitarse para el planteamiento de este nuevo contexto en el que nos encontramos, tanto la disponibilidad ahora de tecnologías digitales como incluso de las necesidades de salud que tenemos. Y establecer las nuevas políticas que nos permitan entonces avanzar. Por ejemplo, hablando de lo que requerimos en términos de conectividad, es decir, no solo es generar este establecimiento de una detección de una necesidad sobre la conectividad y ancho de banda requeridos para generar que nosotros que con nosotros se definió como esta conectividad universal del sector de salud para 2030, sino bueno, ya generar las políticas públicas que permitan esto aterrizarlo en los entornos nacionales y convertirlo entonces en una realidad hacia los próximos años. Doctor, ¿en dónde ve usted la transformación digital en 5 años en comparación a otros países de América Latina? Bueno, a ver, la región de las Américas tiene un desarrollo muy heterogéneo en muchos aspectos, no solo en términos de transformación digital, lo vemos en muchos de los diferentes entornos que determinan la salud de las poblaciones. Pero si hablamos en particular de lo que hemos nosotros evaluado desde hace ya más de 4 años en términos, por ejemplo, de el camino que se ha seguido para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud, la adopción de tecnología y la generación de estrategias de salud digital en los diferentes. Vemos que esta heterogeneidad, lo que tiene en este momento o lo que une en este momento a todos los países es la necesidad de avanzar con mayor velocidad, con un rumbo mejor definido, con la posibilidad ahora de generar además esta concientización más allá, digamos, del entorno salud, la necesidad vista como o entendida desde entornos mucho más amplios, ¿no? Y el rol que juega esta transformación digital también dentro de una agenda de transformación digital de los gobiernos que como señalaba hace unos momentos, también lleva ya algunos años. Entonces, de aquí, digamos, los ciclos, digamos, lo que nos dicen es, a ver, no hay un cambio, generalmente un cambio explosivo que permita avanzar en el establecimiento o en la incorporación de todos los aspectos requeridos del ámbito digital de un momento a otro. Pero sí la construcción entonces de estas rutas que prioricen desde lo más fundamental, la elaboración de los marcos conceptuales, la elaboración de esta visión hacia futuro, incluso la determinación de los diferentes actores que deben estar incorporados en estas políticas nacionales a la hora que aterrizamos esta visión regional. Y cómo entonces, planteas en la pregunta, 5 años, entonces logramos generar desde los entornos legislativos, regulatorios que permitan entonces una adopción segura, una adopción ética, equitativa de tecnologías digitales para la salud, en un entorno en el que se prevé este cambio de la arquitectura de la salud pública. Es decir, insisto, no es solamente el incorporar tecnología o incluso como ha habido en muchos entornos, simplemente la compra de tecnología. Es decir, implica el cómo vamos a diseñar entonces estas rutas para que en 5 años, en 6 años, en 10 años, en el tiempo
que se determine para la construcción de estas políticas públicas, en estos ciclos de las políticas públicas, bueno, permitan realmente avanzar hasta esta visión futuro que se tiene dentro de los países. No hay una forma de decir quién va más adelantado, quién va más atrasado. Es decir, las necesidades son distintas, los entornos son distintos, las capacidades también dentro de estos entornos son distintos. Incluso al interior de los países vemos una gran heterogeneidad. Es decir, no hay valor promedio nacional que nos diga exactamente en dónde estamos en un momento dado en las etapas de transformación digital. Vemos avances en los cimientos de las políticas de transformación digital, vemos avances muy importantes también en la alfabetización digital y particularmente en la alfabetización digital de las poblaciones que cada vez tienen mayor acceso y mayor oportunidad en el uso también de tecnología digital. Vemos avances incluso en la construcción de estos entornos de interoperabilidad, donde cada vez más actores pueden confluir, pueden interactuar dentro de los entornos de información y dentro de los entornos también de uso de estas plataformas, pero el avance, digamos, va de acuerdo a cada uno de estos entornos en los contextos nacionales. ¿Qué buscamos? Que esta política regional, al ser un sustento, un ancla, digamos, para que los países puedan tomar los elementos básicos en la construcción de sus propias políticas, que sea una forma de acelerarlo y sea una forma de entonces la construcción de planes más claros con una visión hacia el futuro en el establecimiento de lo que debe ser la incorporación de tecnologías digitales en el sector salud, garantizando este beneficio compartido en la salud digital. ¿Cuáles son las diferentes acciones que la WHO está implementando en América Latina para posicionar al sector salud dentro de las agendas de transformación digital en los gobiernos de la región? Gracias. Bueno, a ver, esta pregunta, digamos, complementa un poco lo que yo señalaba como parte de la presentación en relación a que todas las políticas, incluso la política regional o en un momento dado las políticas nacionales enfocadas a esta transformación digital, están también embebidas en un contexto global. Y es así que la Organización Mundial de la Salud ha construido ya también desde hace muchos años esta ruta hacia la adopción de una agenda de transformación digital en salud, ¿no? Resaltaba dentro de los avances claves que tenemos a nivel global, la política sobre salud digital, discutida desde el 2018 y recientemente ya adoptada por los países que conforman a la organización, y que da pie justamente a que podamos entonces a nivel regional establecer, adecuar y puntualizar las políticas de acuerdo a las prioridades de los países y a su vez aterrizarla en los entornos nacionales a través de la cooperación técnica, apoyando a los países a desarrollar sus propias hojas de ruta, sus propias prioridades, la identificación de los actores y la construcción entonces de las agendas de desarrollo para el futuro. Y lo mismo se complementa por el lado, digamos, de otros organismos multilaterales, por ejemplo, aquí en el marco Naciones Unidas, por ejemplo, yo destacaba la hoja de ruta del Secretario General de Naciones Unidas para la cooperación digital. Y aquí establece 8 principios, que son los 8 principios que se adaptaron en este diálogo con los países de la región de las Américas, en los 8 principios para la transformación digital del sector salud. Es decir, hay una coordinación entre los diferentes instrumentos de política a nivel internacional que permiten entonces los planteamientos en el ámbito regional y eventualmente en el ámbito local. Y lo mismo con la relación que se tienen con otros organismos. Por ejemplo, resalto en la región de las Américas,
la relación que se tiene entre la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se ha generado un entendimiento compartido y el co-desarrollo, entonces, de este trabajo permanente con los países, no solo para generar diagnóstico, visión y hojas de ruta, sino incluso el financiamiento de ya las estrategias y las políticas nacionales de transformación digital y fortalecimiento de los sistemas de información para la salud a través de mecanismos de financiamiento del Banco Interamericano. Entonces, este gran contexto entre la definición de prioridades en el entorno global, ¿no? Compartiendo esta visión sobre los retos que se tienen en toda la comunidad internacional, aterrizados entonces a los entornos locales específicos con la heterogeneidad que existe entre los países, las diferentes necesidades, prioridades e incluso enfoques políticos que se le puedan dar en los entornos nacionales, y esto ya transformado en una mayor capacidad para aterrizarlo e implementarlo en el entorno local a través del acompañamiento entre diferentes agencias y diferentes sectores, ¿no? Resalto, por ejemplo, el Banco Interamericano, pero lo mismo a través de cooperación internacional, por ejemplo, agencias como USAID de los Estados Unidos, la Agencia de Cooperación y Desarrollo de los Estados Unidos, o agencias puntuales en los países de la región, y la cooperación entre países también de la región como un elemento clave para este acompañamiento en la implementación. Y bueno, justamente el enfoque de esta política regional de transformación digital y también la política sobre la aplicación de ciencia de datos en salud pública utilizando inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, bueno, implican justamente esa visión global con la priorización y los elementos de construcción regional, que creemos además es la mejor posibilidad que tenemos para llevar una ruta compartida y la generación entonces de este movimiento mucho más constante, articulado y direccionado en un entorno de gran heterogeneidad como la región de las Américas. Doctor García Saizó, ¿qué estrategias educativas cree usted que se deben implementar hacia el personal de salud en formación para que al terminar sus estudios egresen con un mindset de innovación y convicción de involucrarse y seguir impulsando el desarrollo y transformación del sector salud? Gracias Paula por la pregunta. A ver, parte del enfoque de la presentación, y que por supuesto es reflejo de lo que se plantea desde la política regional, es esta área de enfoque particular, tanto en la identificación del reto como en parte la oportunidad, e incluso la articulación de la solución propuesta es hacia recursos humanos. Cualquier transformación involucra a los recursos humanos como parte del centro de lo que realmente mueve, ya sea una institución, una organización o bien un país. En este caso hablamos de todo un sector, ¿no? El sector salud, y más si hablamos en el entorno regional. Y aquí el rol de las instituciones educativas va a ser fundamental. Es decir, no se trata simplemente, yo lo decía, de esperar a que tengamos a un egresado que entonces se instala ya en el entorno del sistema de salud para entonces capacitarlo en lo que requiere para llevar a cabo estas funciones. Y particularmente si hablamos del uso de tecnologías. Necesitamos entonces que esta transformación se dé desde el entorno educativo temprano. Hoy en día tenemos la gran oportunidad de nuevas generaciones que tienen mucha mayor sensibilidad hacia la adopción de tecnologías, que vienen ya prácticamente integradas con el desarrollo de las diferentes herramientas, que están incluso ya acostumbrados o son parte, digamos, de esta rápida adopción y esta permanente transformación del entorno de las herramientas digitales. Entonces, en ese sentido, bueno, consideramos que es fundamental la
relación permanente con los entornos educativos, más los entornos educativos en la formación de profesionales de la salud, es decir, como un elemento clave para lograr esta transformación hacia el futuro, y que generen entonces la posibilidad de contar con personal de salud sensible a este cambio permanente. Es decir, que no lo vean solo como algo externo al sector salud, sino como también algo intrínseco al sector salud. Es decir, la rápida generación, el rápido desarrollo de tecnologías digitales no es algo que va a quedar ahora solamente en esta etapa que estamos viviendo. Es decir, esto apenas comienza y estamos viendo cómo cada vez se acelera más y cada vez tenemos mayor disponibilidad de estos desarrollos. Entonces, necesitamos trabajar en dos grandes vertientes. Uno, con las generaciones, digamos, que ya son parte de los sistemas de salud, es decir, la fuerza laboral, profesional del entorno salud, en donde será clave esta capacitación, esta generación de competencias permanentes hacia la búsqueda de la adquisición de competencias requeridas para la adopción de tecnologías y como competencias digitales, digamos, ¿no? Y en el otro, el hablar, el establecer este diálogo permanente con los entornos educativos. Ya hay ejemplos en entornos educativos en la región, en instituciones educativas en la región, en donde el uso de tecnología digital, incluso el desarrollo de tecnología digital es parte de la currícula. Y eso es justo el entorno en donde deseamos que como parte de la generación de competencias del profesional de la salud, se den también las competencias digitales. Pero insisto, aquí, y yo quiero ser enfático, es decir, no solo se trata de transformar al sector salud para que genere esta capacidad de incorporar, utilizar y generación entonces de estos beneficios a través del uso de las tecnologías. Se trata también de hablar, establecer un diálogo, generar competencias y acompañar permanentemente también a los usuarios de los sistemas y servicios de salud. Entonces, el tener siempre también la visión de, bueno, ¿qué competencias necesitamos también en el público en general, en los usuarios de los servicios de salud, para que puedan realmente beneficiarse? Y el enfoque también a tener, digamos, muy visualizado siempre las brechas digitales, ¿no? El énfasis a generar una conectividad inclusiva, al generar una adopción inclusiva y la posibilidad entonces de limitar las brechas digitales en lo posible y que entonces estas brechas digitales no impacten en las de por sí ya graves brechas que tenemos en salud en términos de equidad en salud. Y en nuestra última pregunta, doctor, ¿cuál es el siguiente paso que debe tomar México para alcanzar la salud universal? Bueno, México ha tenido una amplia historia en este camino hacia la salud universal. Es decir, no es solo un paso el lograr una agenda tan ambiciosa como es la salud universal y como es finalmente planteado como una de las grandes metas que a nivel regional se han adoptado para avanzar en términos de salud. Aquí se plantea justamente cómo la transformación digital del sector salud puede ser un elemento clave hacia el camino para alcanzar, digamos, la salud universal, logrando potencialmente disminuir importantemente las brechas en acceso, ¿no? Particularmente si hablamos de poblaciones vulnerables o con limitantes desde el punto de vista también geográfico, siempre y cuando entonces la incorporación de estas tecnologías, el uso de las tecnologías digitales en salud permitan realmente comprender las brechas potenciales en esta implementación digital. Es decir, las brechas, la brecha digital que yo señalaba en la pregunta anterior, ¿no? Y esto entonces como un elemento que no abra más las brechas en salud. Entonces, en ese sentido, pues bueno, transformación digital, ¿no? Sin duda puede ser un elemento clave en el establecimiento como parte del establecimiento de una agenda hacia la salud universal y sin duda una agenda que ya no es reversible, es decir, no podemos ahora hablar de
un camino que nos lleve hacia atrás en términos del desarrollo digital que ya se tiene, y no solo dentro de salud, en general, la adopción que se tiene a nivel poblacional, cómo se ha incorporado esto como parte de nuestras vidas en general. Todos los días, en todo momento ya tenemos algún tipo de contacto digital. Y esto sin duda necesitamos entenderlo como parte del por qué establecer esta agenda de transformación digital en el sector salud. Y, por supuesto, comprender tanto los desafíos como, digamos, las oportunidades que esto representa, y entenderlo esto como un camino más amplio en el término de las políticas públicas en salud, y cómo es parte de este camino. No resuelve todo, ¿no? Pero sin duda nos acerca a esta gran meta que es la salud universal en nuestras poblaciones. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar? Muchas gracias, Paula. Simplemente me queda agradecer nuevamente por la invitación, la oportunidad de en estos minutos haber podido transmitir un poco de la visión que tenemos a nivel regional sobre la importancia de esta agenda de transformación digital, y que con gusto vemos también reflejada en el programa de este importante evento organizado por FunSalud. Agradecemos mucho a todos ustedes por su participación. Los invitamos a mantenerse en contacto con la Organización Panamericana de la Salud y los desarrollos a través de nuestras páginas y nuestros mecanismos de contacto, y invitarlos a todos a sumarse a esta transformación digital del sector salud que se está impulsando por los países de la región. Muchas gracias por su atención, y hasta la próxima.